Bueno, disculpe. Entonces aquí, por ejemplo, en getHour nos habíamos olvidado de poner esta llave. Entonces por eso es de que probablemente no funcionaba, no estaba bien definida. Vamos a dejar eso haciendo esto, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, vamos a animar count. Ahora es T1 getHour. Esto está en castellano y veamos qué es lo que pasa ahora. Que dice in function int main. Es que la variable es T o T1. T está en 5 y está puesto. Y prototipo está como prototipo, no hay ninguna dificultad, es int, entonces no debería haber ningún problema, y es pública. La variable que sea inicializado aquí en main, inicia esta variable. Vamos a verla un ratito, el setTime. Aquí tenemos esto, esta es la separata. Entonces tenemos time, setTime, print universal, estos son los públicos. Privado es esto, time, setTime, correcto, con 3, eso no hay problema. Luego, print estándar, main T, y aquí tenemos la siguiente, no hay ningún T1, entonces todo es con T, como decíamos, ¿no? Porque la variable es T, time T, y T print universal, T print universal, T print, ya, correcto. Entonces vamos a regresar a nuestro programa. T times 5, por eso es de que el T1 que decía aquí, yo no sé cómo se introdujo, times 5, y la hora es T get hour, no es T1. Ahí está, T get hour. Esa es, ¿por qué? Porque T1 no está definido. Entonces, ahora sí, debemos de tener, ya observen, y aquí dice Standard Time, dice la hora es 5, ahí está, la hora es 5, o sea, lo primero que se hizo, la hora es 5, ¿no es cierto? Y aquí le vamos a poner, para que ponga en él. Entonces, ¿qué es lo que hace tGetHour? tGetHour es una de las funciones que le permite tener acceso a la hora. Entonces, con esto yo puedo manipular la hora, pero además yo debo de tener, cuando yo tengo esto, debo de tener una función que también sea setTime. Entonces, por eso es de que tenemos esta void setHour. Observen, es esta, setHour con un int. Entonces, aquí estábamos poniendo setHour con un int h, que es esta. Vamos a ponerla y vamos a poner acá que está diciendo esto, y aquí una forma de esta manera. Y observen
de que set hour no regresa nada, solamente está alterando el valor de hora. Está bien, como altera aquí en el set time. El set time, por supuesto, está alterando las dos cosas. Entonces, vamos a poner en nuestro main t times 5. Entonces, get hour. Ahora vamos a cambiar la hora. Count. Decimos cambio de hora con t.setHour. ¿Dónde está setTime? Aquí no está. Get hour. Set hour. Set hour. Y por ejemplo le vamos a poner 9. ¿Correcto? Punto y coma. Y este es cambio de hora. Y nosotros decimos aquí punto y coma, ¿no es cierto? Y yo hago t.setHour, que es una oración que estoy haciendo, t.setHour. Luego, para ver que sí lo ha cambiado, utilizo mi getHour. En otra línea, pongo aquí, para ver que haya efectivamente cambiado esto. Esta no sé. ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? La hora es de get hour. Observen, si es que ha funcionado nuestro programita del set hour. Entonces, vamos a poner de nuevo en el prototipo, está set hour, que es int, y no retorna nada. ¿Está bien? Entonces, decimos aquí set hour, get hour, int h. Ah, no, es que tenemos otro que es set hour también, ¿no? Ya, entonces vamos a llamarle a nuestra función no set hour. Hay dos cosas, set hour, get hour. Y aquí nosotros tenemos, vamos a ver, no deben haber dos funciones con el mismo nombre. Time, constructores, está bien, constructor. Ese constructor lo estamos dejando de lado. setTime es este. getHour está. setHour es este. Igual a h, esta parte nada más. Entonces no regresa nada tampoco. Y setHour está aquí. Tiene parámetro int, ¿no es cierto? setHour int h. Ya. Entonces aquí hemos hecho set hour 9 y vamos a ver qué pasa ahora. Ahí está. Observen, la hora es 5, cambio de hora, la hora es 9. Está funcionando ambos. Luego viene lo que ha hecho el autor de esto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando nosotros definimos una clase, aquí hay una clase y esa clase tiene variables que son privadas. Entonces, pero yo no puedo acceder de frente a las variables privadas. Por ejemplo, si en vez de getHour, yo tengo lo siguiente. En vez de getHour, que está aquí,
digo, por ejemplo, code, la hora es t.hour, t.hour en L. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de acceder directamente a una variable que ha sido declarada privada. Entonces, eso me debe dar un error. Entonces, ponemos aquí y ahí tenemos un error. El error puede ser en cualquier sitio, ¿no? O sea, el problema es de que esta es una variable privada y la dificultad está aquí, no es ahí, sino la dificultad está acá. ¿Por qué? Porque hora es privada, ¿no es cierto? Entonces, he tratado de ingresar hacia una variable que es privada, por lo tanto me va a dar un error, pero no necesariamente aquí, sino en cualquier otro sitio. Aquí, en cambio, está funcionando perfectamente bien. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a las variables privadas y estoy cambiando la variable privada en, en, a través de una función pública dentro de la definición de la estructura de la clase, ¿no es cierto? Entonces, estas funciones son funciones públicas. Es usual que cuando se declaran variables privadas, para cada variable privada tengamos una función set y una función get. La función get nos va a permitir obtener el dato. ¿Qué dato estamos teniendo de esa variable? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Observen que la clase está dentro de nuestro, ahora aquí también hay uno que hemos puesto en, es un nuevo constructor que está declarado aquí, settime in 3, y aquí lo hizo solamente con uno y bueno, tuvimos un poco de mala suerte para hacer funcionar esto, pero eso funciona también, ¿ya? Este es un set time que le permite alterar el valor de las tres variables, o sea, este es otro set. O sea que dentro de las clases, los objetivos de las funciones set son las de cambiar algunos valores de las variables que son privadas. ¿Está bien? Entonces, tenemos eso, ¿correcto? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a regresar a la separata entonces. Tenemos esto y ya sabemos la clase que hemos definido, sus métodos que son públicos y sus métodos que son sus variables que son privadas. Esto no significa de que algunos métodos sean también privados. Algunos métodos también podrían ser privados, pero en ese caso tenemos que acceder a los métodos privados a través de un método público al cual se tiene acceso. Observen que los métodos dentro de la clase, y si esos métodos son privados, son accesibles solamente a la clase. Entonces, tenemos este programa que nos ha servido para ilustrar algo. Este es cómo se imprime el número, ¿no es cierto? Esos fueron los resultados. Nosotros hemos incluido algunas cosas más ahí, ¿ya?
Bueno, los destructores ahora no se necesita trabajar mucho con ellos, pero ¿por qué? Porque la cantidad de memoria que hay disponible es una cantidad bastante grande. Las ventajas de usar clase: simplifica la programación, y con las interfaces oculta la implementación. ¿Por qué oculta la implementación? Porque como los métodos pueden ser privados, entonces la implementación, hay algunas implementaciones que no tienen que ser accesibles a otros elementos. Por ejemplo, si yo tengo un círculo, una clase círculo, y construyo el área del círculo, a mí me interesa de que ese valor no sea, o sea, esa función, la que calcula el área del círculo, no sea pública. ¿Por qué? Porque si es pública, alguien podría alterarme la fórmula. Entonces, esa función que calcula el círculo lo declaro como privada. Es una función privada. Y sí tengo que definir una función pública que va a acceder a la función privada, pero dentro de la clase. ¿Está bien? Por eso se dice de que las interfaces ocultan la implementación. Las interfaces significa, por ejemplo, la función que va a mostrar el área del círculo. Esa es pública, pero oculta la implementación de cómo se calcula el área del círculo. ¿Comprende? Entonces esa es la cosa. Por otro lado, permite el reuso del software. ¿Por qué? Porque los miembros de una clase pueden ser incluidos como miembros de otras clases, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos visto la clase time, pero la clase time puede ser un objeto de la clase fecha, por ejemplo, ¿no? De la clase fecha. Y por último, la herencia. Nuevas clases son derivadas de las viejas. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Entonces, el alcance de una clase es, es para los miembros de datos que son miembros y funciones miembros, ¿no? O sea, todo es lo que es privado, ¿no? Dentro del alcance de la clase. Entonces, todos los miembros son accesibles para todas las funciones miembros, ya sean públicas o privadas, y están referenciadas por nombre. Y fuera de la clase fuera de la clase son referenciados a través de manejadores. Manejadores significa, por ejemplo, esas funciones get y set, ¿no? Get hour, o sea, yo manejo la variable privada hora, hour, a través de la función get hour y set hour, que son los que eh, lo cambian o me dan el valor, ¿no? Las, el alcance de funciones, perdón, ¿alguna pregunta? Bueno, las variables son declaradas en las funciones miembros y solamente son conocidas a la función. Variables con el mismo nombre como variables de la clase. Ahora, se puede usar siempre el operador de resolución, que son 4 puntos. Eso si es que vamos a definir las funciones de la clase fuera de la definición de clase. La clase, observen, empieza con una llave, termina con una llave. Si se va a definir dentro de las llaves, yo no necesito este operador de alcance, el operador de resolución. No quiere avanzar. Operadores para acceder a los miembros de la clase. Normalmente un elemento de un objeto
es referenciado mediante un punto, así como se definió la variable time que es t punto, get hour, punto set hour, punto get minute, punto get segundo, punto set, en fin, todos esos. También se puede referenciar al objeto mediante el operador de selección, que es un menor y un mayor. Eso es a través de punteros. Dice aquí, mediante acceso de punto y menor mayor. La clase es count x, print es count x en count. O sea, la clase ha sido definida con una variable pública y un método que es público. Los dos son públicos. Aquí dice advertencia. En ejemplos futuros, nosotros vamos a evitar usar datos públicos. ¿Por qué? Porque las clases tienen que ser protegidas, la información se tiene que ser protegida. No puede ser de que cualquiera pueda cambiar este dato. Aquí lo he hecho como ejemplo únicamente. Típicamente los miembros de los datos son privados, ¿no es cierto? Y observen aquí en el main puede asignar counter.x, que es un elemento de la clase count, de la clase que acabamos de definir. Entonces está accediendo directamente al valor de x, 1. ¿Por qué puede acceder? Porque el x fue declarado público. Si hubiese sido privado, esto no se puede hacer. Counter.print, ¿no es cierto? Esto imprime. Asigna 2 a x, counterref.x, este es otro, este es un acceso al counter, referencia counter, y asigna 2 y también asigna 3 mediante el puntero que es este counter pointer 3, o sea, al acceso, asigna 3 y en fin, ¿no? Y en cualquiera de los datos, en cualquiera de las formas, puede llamar al print con el punto o con este valor. Normalmente vamos a llamar con el punto, pero si ustedes les gustan mucho los punteros, tienen que declararlos y llamarlos con los mismos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que las clases están en el mismo archivo hasta ahora donde está el en el mismo archivo donde está el main. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué? Y lo que vamos a hacer es que la clase resida en un archivo y la función que usa la clase sea otra. Entonces, esos archivos que contienen solamente la definición de la clase y sus funciones son archivos .h. Y esos archivos van a ser incluidos. Vamos a usar el /include, el nombre del archivo .h, porque esos archivos se van a llamar .h. Entonces, con eso vamos a tener una ventaja, que es fácil modificar programas. Y otra cosa más que es más importante, que si la clase reside en un archivo, entonces esa clase ustedes la tienen en un lado y solamente lo van a incluir cuando están haciendo tal o cual programa. Entonces, la clase con todas sus definiciones está disponible para ser usado en varios contextos, en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo declaro una clase que se llama persona, esa clase persona puede ser usado en varias aplicaciones, en sistemas médicos, en sistemas de matrícula, en sistemas de los colegios profesionales, en fin, ¿no?
Entonces, la ventaja entonces es de que es fácil para modificar programas, y lo otro, porque permite incorporarlos, o sea, permite la reutilización de ese código que define la clase. La desventaja es que son archivos, vamos a tener muchos archivos de encabezado, ¿no? Entonces hay porciones de implementación, funciones que son de una sola línea. Hay ayudas acerca de otras implementaciones, son miembros privados, bueno, en fin, puede suceder eso, ¿no? Son desventajas que el autor a veces lo pone eso, ¿no? Pero nosotros no tenemos por qué tener miedo a incluir más archivos de encabezado. Los archivos de encabezado contienen la definición de la clase y los prototipos de las funciones. Muchas veces contienen las funciones mismas y están definidas dentro de las llaves. Y se incluye en cada archivo usando la clase Michi, incluye, por ejemplo, en este caso, time.h, ¿no? Entonces, los archivos con código fuente tienen las definiciones de las funciones miembros y tienen la misma base y son compilados y linkeados. ¿No? Aquí hay un ejemplo. Observen, aquí tienen time h. Aquí no ha puesto las cosas, pero está en un archivo que se llama time.h. Observe esto. If no define time.h, o sea, si no está definido, definir time.h, esta clase, va a definir en este archivo. Es que en el sistema de archivos que ustedes tienen dentro del disco duro, podría ser de que hay un archivo que se llame time1h. Entonces, lo que está diciendo esto, si no está definido, definirlo. O sea, esto va a ser definido h. Pero si está definido, pues sencillamente salirse, ¿no? O sea, no lo va a definir, no lo va a alterar, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Eso es normalmente en cada clase van a ver esto de aquí. If not defined, o sea, si no existe en el disco duro o en donde estamos trabajando, entonces lo definimos. Aquí no está poniendo las funciones. Las funciones normalmente vienen después de las funciones privadas. Entonces, es un código de preprocesador para prevenir inclusiones múltiples o que podrían ingresar varios, ¿no? Observen, el código entre estas directivas no está incluido si el archivo llamado time1-h ya ha sido definido. If not defined. Bueno. Y aquí tienen el archivo time1cpp. Incluye las librerías y también incluye el archivo donde está la clase. ¿Está bien? Y aquí sí está definiendo las funciones de la clase time. Observen con el operador de resolución, que es el de 4 puntos. Entonces, este es el constructor, por default que es 0. ¿Está bien? Input, angle bracket. Observen, los nombres de los archivos de encabezado son encerrados en comillas. Los ángulos, o sea, si nosotros le ponemos con menor y mayor, va a causar de que el preprocesador asuma que es una parte
de la librería estándar de C++. Por eso es que tenemos que usar esta forma. Entonces, aquí tienen las funciones. Aquí tienen las funciones. ¿Está bien? Ahora, time 1. O sea, este es las funciones que se están haciendo. Time print estándar. Y luego, observen, este es un archivo de tipo CPP, ¿está bien? Que es compilado donde están las cosas. En realidad, eso debería estar en el otro archivo. Y aquí están todas las funciones y el main es puesto en otro archivo. Este archivo recién está testeando o está probando la clase. Observen que es el time 1, que es este de aquí, punto H, el que se está incluyendo, no el otro. Por eso es de que digo de que este es suficiente si ahí mismo le definen la clase. Entonces, este prueba y está haciendo esto de aquí. Bien, vamos a quedarnos acá. Tienen que entrar a las 6 para la práctica calificada número 3. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo preferiría que escriban por la computadora, pero si lo escriben a mano también, ¿no? Pero sí sería mejor para la computadora porque se entiende mejor, ¿no? Me ayudarían en cuanto a las letras, pero si alguien no lo puede hacer, bueno, no puedo, no tengo lo voy a calificar también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, profesor, en la parte 2 el problema estará, ¿será sobre arreglos? Sí, es sobre arreglos. Ya, profe. Sí, es un problema sobre arreglos. Observen que en arreglos hemos estado casi 2 semanas trabajando arreglos, inclusive hemos hecho alguno que otro programa y les he explicado más bien la forma como hacen de que su programa sea más modular utilizando funciones. Entonces, quiero que lo hagan así también, ¿no? Y algunas cositas más que se les está poniendo, ¿no? Bien, vamos a dejarlo aquí. Voy a finalizar para todos, a menos que haya alguna otra pregunta. ¿Alguien más? Bueno, hasta luego, jóvenes. Nos vemos a las 6, en media horita, ¿ya? Hasta luego.